Listo. Amén. Bendiciones, hermano. Yo estoy feliz de estar con ustedes en esta tarde desde la ciudad de Miami, saludándolos a todos por allá en Colombia, Ecuador, Perú, la República Dominicana y cualquier otro país representado. Eh, Nos une a todos nuestro precioso idioma, el castellano, así que estamos felices de poder compartir este tiempo. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a aprovechar el tiempo y entrar directo en la presentación de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Te damos gracias porque a pesar de que estamos en distintas partes, nos podemos comunicar por este medio, Señor. Gracias por la tecnología. Gracias, Señor, que la podemos utilizar para tu gloria. Te pido, Señor, que en esta noche tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, que seamos edificados con tu palabra. Te pido, Señor, que aquellos que están de camino a la clase, pues que puedan unirse rápidamente. Y aquellos que no van a poder llegar hoy, Señor, que usted le habla camino para que puedan llegar. Y te pido una bendición especial para todos los que están hoy aquí conectados, Señor. Bendice sus familias, bendice sus cónyuges que han cedido este tiempo para que su pareja esté con nosotros estudiando la palabra y profundizándose en estos conocimientos, tomando estas materias. Gracias y bendice cada uno de esos hogares, cada matrimonio, cada familia, Señor. Y te pido que todo lo que hagamos hoy sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir pantalla con ustedes en esta noche. Es una pequeña presentación sobre el tema que estamos cubriendo, que nos toca de hoy. Ya viene para acá. Hoy estamos considerando las páginas 71 al 84 del volumen 6, que son todos aspectos prácticos de la vida espiritual. Este libro se llama Vida Espiritual Personal y es parte del plan de liderazgo y del estudio de liderazgo porque nuestra vida espiritual es la base para poder nosotros ser líderes de otras personas. Si nuestra vida espiritual no está en orden, es difícil pastorear, liderear, o sea, ser un mentor, ayudar a otros, discipular. Nuestra vida espiritual es importantísima. Y yo, de la manera en que dividimos el libro, pues yo entro en medio de materia que ya se está ampliando y ya se ha estado abriendo en clases anteriores. Entonces yo quiero hacer una breve pausa en cada uno de los aspectos de la vida práctica espiritual que nos corresponde en esta sección. Quiero que lo sigan en sus libros y vamos a estar meditando en algunos de los pasajes bíblicos, abordando algunas de las preguntas y así pues, inclusive hay uno de los principios que por alguna razón no quedó impreso en el libro de ustedes y yo se los voy a añadir para que ustedes se lo pongan cuando lleguemos a ese punto. Empezamos a hablar con el tema de la relación o en relación con la autosuficiencia. Es muy común para nosotros pensar y creer que lo podemos hacer todo, que no necesitamos de nadie, que nosotros resolvemos. Es más, cuando queremos que algo se haga bien, pensamos que el único que lo puede hacer bien somos nosotros. Nos cuesta delegar, nos cuesta confiar en otras personas y nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda, que no podemos hacerlo todo. Y en nuestra vida espiritual, y eso en relación horizontal, eso es en relación a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros empleadores, a nuestros amigos, nuestro medio ambiente. Pero eso mismo lo hacemos con Dios. Y muchas veces en nuestra relación vertical, pues no estamos muy claros en el asunto de este tema y pensamos que somos autosuficientes o caemos en ese pensar y en ese proceder de una persona que se considera autosuficiente. Hay un versículo remedio, hay un versículo remedio para este conflicto y es Juan 15. En Juan 15, cuando habla de la vid, Jesús lo dice con una claridad impresionante. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Queda más claro, no puede estar.
Si nos creemos autosuficientes, estamos mal. No somos autosuficientes, somos Cristo suficientes, Cristo dependientes. Estamos y tenemos que estar conectados a la vid, especialmente en nuestra vida espiritual. El libro comienza a tratar algunos puntos de lo que debemos saber al respecto. Por ejemplo, el deseo de Dios es que dependamos de su fortalecimiento, de su capacitación y no de nuestra propia fuerza ni de de alguien más. ¿Cómo abordamos los temas? Típicamente cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Ayúdenme, alguno de ustedes. ¿Qué es la tendencia? No lo que deberíamos hacer, sino qué es lo que tendemos a hacer primero que nada cuando enfrentamos un dilema. ¿Alguien? Pedimos ayuda muchas veces a la persona de confianza Pedimos ayuda. ¿Qué más tratamos de hacer? y tratamos de resolver nosotros muchas veces. Tratamos de resolver. ¿Qué es lo último que se nos ocurre hacer? Orar. Orar. Le decimos a alguien, mira, ya cuando ya no tenemos recursos, cuando hemos tratado todo, le decimos, bueno, ayúdame a orar por esto, porque no sé qué hacer ya, yo no puedo. Y lo que demuestra ese proceder es que no entendemos nuestra dependencia de Dios. Sí, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado una mente inteligente para nosotros poder actuar, resolver, movernos. Pero lo primero que debemos de hacer es clamar a Dios, es buscar a Dios, es poner el problema, el dilema, lo que sea, en manos del Señor y pedirle sabiduría. Debemos de buscar la fuerza de Él, la capacitación de Él, la guianza de Dios. O sea, Dios ha enviado el Espíritu Santo a morar en nosotros para capacitarnos a fin de que llevemos a cabo el trabajo y el ministerio de Dios y la función que Dios nos ha dado a nosotros para hacer. Y de ningún modo debemos confiar en nuestra propia fuerza y habilidad para hacer especialmente aquellas cosas que tienen que ver con el ministerio. Ahí es donde más nosotros tropezamos, porque si estamos trabajando en el ministerio y sirviendo al Señor, en la iglesia es de Cristo, el cuerpo es de Cristo, la misión es de Cristo, la visión es de Cristo. Entonces, tenemos que consultar a Cristo acerca de cómo y qué hacer en distintas situaciones. Aparte de Cristo, no podemos hacer nada de valor para Dios. Cualquier cosa que hagamos en Cristo no tiene valor alguno para el Señor, porque es en Cristo en que nosotros nos tenemos que mover. Dios nunca nos llama a vivir una vida cristiana por nuestro propio esfuerzo, sino a partir de que Cristo la viva a través de nosotros. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas en Gálatas 2:20? ¿Qué les dijo a los Gálatas? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, Cristo es el que vive en mí y a través de mí. Es como debe ser. Es el poder de Dios y solo el poder de Dios el que con el tiempo nos permite llegar a una madurez espiritual nosotros. Dios está trabajando en nosotros y debemos confiar de que en Dios para recibir la sabiduría para ser guiado, recibir de Dios conocimiento profundo, entendimiento, recibir de Dios que Él supla lo que nos hace falta, recibir la protección de Él, que Él nos capacite, recibir poder para resistir y vencer la tentación. Tenemos que estar constantemente agarrados del Señor. ¿Y cómo nos agarramos del Señor? A través de la oración. Por eso dijo alguien en cierta ocasión, y no sé quién es, por lo tanto no le puedo dar crédito, no es la idea, no es mía, pero me encantó cuando la escuché. Alguien dijo en una ocasión que la falta de oración es una declaración de independencia. La persona que no ora se está declarando independiente de Dios. Y eso es un problema muy serio, porque separado de mí, dice Cristo, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Entonces tenemos que estar conectados con Él a través de la oración.
¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de ser conscientes de nuestra debilidad y de nuestra incapacidad delante de Dios. Debemos vencer el deseo de que hacer todo el trabajo del ministerio con nuestra propia fuerza. Tenemos que buscar de Dios. Debemos mantenernos unidos a la vid, es decir, permanecer en Cristo, permanecer conectados. Debemos depender totalmente del poder del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Yo a veces cuando quiero ilustrarle a la iglesia, a mi congregación, cómo nosotros nos podemos mantener conectados a la vid o la importancia de estar conectado a Cristo, yo les muestro la importancia de estar conectado. Un ventilador que no esté conectado a la corriente es inútil. Tiene todo lo que necesita para ser útil, pero le falta lo más importante, el poder para hacerlo. Cualquier aparato electrodoméstico que no está conectado a la corriente tiene todo lo que necesita para ser efectivo, excepto el poder para hacerlo. Y nosotros los creyentes, cuando no estamos conectados a la vid, somos ese ventilador desconectado. Tenemos todas las herramientas que Dios nos ha dado para ser útiles, pero nos falta el poder, nos falta la conexión a la vid. Y ese poder viene a través de Cristo. El principio de este capítulo, que es lo que encierra todo lo que hemos hablado, es que cuando el creyente es autosuficiente, está obrando con su propia fuerza, no le da a Dios, no la de Dios, no es la fuerza de Dios, y está produciendo, entre comillas, sus propios resultados y no los de Dios. Y eso es un principio fundamental que tenemos que aprender del liderazgo cuando estamos trabajando para el Señor. Luego, el libro salta a otro principio importante que tiene que ver con la relación con la soberanía de Dios. Y esto es algo que a veces nos choca. Este es un tema un poco difícil, no difícil de entender, sino difícil de justificar o de reconciliar. Esa es la palabra que estaba buscando, de reconciliar con distintas cosas que vemos suceder en este mundo. Pero la palabra de Dios es muy clara y para cada uno de estos principios, el libro te da varios versículos muy buenos. Yo espero que ustedes estén leyendo todos esos versículos porque todos te dan algo, un pedazo de información y de verdad que es vida para todos estos principios que estamos viendo. Pero yo seleccioné el Salmo 103 de ellos porque lo dice más claro que lo demás, pienso yo. Jehová estableció los cielos, en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Habrá algo que se sale del dominio de Dios si Él es el creador de los cielos y la tierra? Piensen, no hay nada que se sale de su dominio, porque Él es el creador de los cielos y la tierra y Él es el que sostiene los cielos y la tierra para que continúen existiendo. Él es el que sostiene todas nuestras vidas para que sigamos respirando y viviendo. O sea, todo está bajo el dominio del Señor. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Todo está bajo el control soberano de Dios. Dios gobierna sobre todas las cosas y ninguno de sus propósitos puede ser cambiado. Y eso debe darnos a nosotros cierta pauta y cierta tranquilidad, ¿no? Dios tiene propósitos excelentísimos y los va a cumplir. Y como dice Salmo 138, Él cumplirá su propósito en nosotros. O sea, nada le va a impedir a Dios que lo haga porque Él es soberano. Él está llevando a cabo el proceso de cumplir su perfecta voluntad con la historia de la humanidad. Y no solo la humanidad en general, sino cada uno en particular. Dios permite y usa las circunstancias haciendo de que todas colaboren en la realización de sus buenos propósitos. Nada sucede que no lo pueda utilizar Dios para avanzar su propósito. Y eso solamente lo puede hacer Él, porque nosotros no tenemos ni remota idea de cómo hacer eso. Y podemos descansar segura y tranquilamente en la soberanía de Dios. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Primero, no debemos sentirnos mal cuando las cosas no marchan como nosotros queremos o cuando no entendamos lo que está ocurriendo. ¿Y sabe dónde surge este conflicto con la soberanía de Dios? Cuando lo que Dios quiere hacer y Dios está haciendo no es lo que yo quiero que Dios haga. Ahí es donde chocamos.
Ahí es donde mi mente limitada, estas 3 libras de materia gris, pretenden saber lo mejor, la mejor manera de proceder, más que el creador del universo. Y nos pasa a todos. Cuando se nos enferma un ser querido, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Que lo sane, que lo levante, que no se muera, que mira que puede todavía hacer esto y aquello y hace falta lo otro, él no se puede morir ahora por esto y esto y esto y esto. Y les hablo como alguien que acaba de perder hace un año a un hermano muy querido, a mi hermano, uno de mis hermanos. Y la oración era, Señor, no te lo lleves todavía, Señor. Eh, Él tiene mucho que hacer, muchas almas que ganar. Por esta y estas razones es mejor que se quede. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo le pido a Dios. Pero como Dios es soberano y Dios al final va a cumplir su propósito y los pensamientos de Él no son mis pensamientos y la manera en que Él hace las cosas, sus caminos no son mis caminos, como dice Isaías 55, entonces yo tengo que entender que si Dios determinó llevarse a mi hermano, esa fue la mejor decisión posible para ese momento y en esa situación. Aunque no es lo que yo le estaba pidiendo. Y ahí es donde chocamos un poco con la soberanía de Dios, porque a veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y a un Dios soberano no se le dan órdenes. Se le pide y se le presenta una situación, pero luego descansamos. La oración sabia es la oración que dice, Señor, hágase tu voluntad. Mi voluntad es que viva, pero si la voluntad tuya es llevártelo, pues hágase tu voluntad. Debemos mantener nuestra fe en Dios sin importar las circunstancias por las que estamos atravesando o nuestra incapacidad de controlarlas. Dios está en control, pero ¿por qué entonces yo perdí mi trabajo? Y si Dios está en control, entonces ¿por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué se fue mi esposo o mi esposa? ¿Por qué sufrí esa traición? Si Dios está en control, ¿por qué permitió esto y permitió aquello? Y podemos a veces dejar que estas situaciones y estas circunstancias nos roben la fe en Dios. Tenemos que confiar que Dios sabe lo que Él está haciendo. Tenemos que confiar que Dios siempre tiene un buen propósito para cumplir a través de todo lo que permite que ocurra en nuestra vida. Debemos descansar en la seguridad de Dios, que Él sabe lo que Él está haciendo y que siempre va a ser lo mejor para nosotros. Difícil, dificilísimo. Pero ahí es donde tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos ayuda a procesar estas cosas. Por eso tomamos estas clases para que nuestra mente se enfoque en estas verdades que son las que van a ayudarnos a sobrepasar tormentas y dificultades en nuestra vida, porque estamos entendiendo cuál es el papel de Dios y cuál es el papel mío. El principio en este punto es que la soberanía de Dios es un hecho que consuela al creyente. Por lo menos aquel que conoce a Dios y confía en Él, puede descansar en que Dios está en control. Nada va a pasar en tu vida que Dios no lo permita. Nada va a pasar en tu familia que Dios no lo permita. Nada va a pasar en este mundo que Dios no lo permita. Y si somos hijos de Dios y no hemos puesto nuestras manos en Él y nuestras vidas en Él, en sus manos, tenemos que descansar en la soberanía de Él. Es como que hay muy pocas analogías que se pueden usar. A mí me gusta usar las analogías. Imagínense cuando nos montamos en el carro para ir a algún lado, alguien va a estar manejando el carro. Entonces, los demás tienen que descansar en que esa persona sabe manejar el carro y sabe para dónde va. O sea, y somos seres humanos. Nuestra vida, nuestro universo, el universo lo maneja Dios. Nosotros no tenemos ni idea de cómo manejar el universo. El timón ese es demasiado grande para nosotros. Tenemos que descansar que Él sabe lo que Él está haciendo. De ahí pasamos a otra gran enseñanza, otro gran principio en relación con la perspectiva de la vida eterna. Vivir en esta vida, pero enfocados desde la óptica que este no es nuestro hogar, que aquí no es donde vamos a terminar la historia, que esto es un lugar por el que somos pasajeros. Nuestra perspectiva tiene que estar en la eternidad de la vida que nos espera. Por eso me encanta como lo dice Juan. En Primera de Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa. Sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Manteniendo nuestros ojos en lo eterno es mantener los ojos en aquello que va a permanecer. Porque lo terrenal, todo pasará, todo. ¿Y esto, cómo hacemos esto? Las cosas materiales son temporales y perecederas. La vida física es temporal y dura una pequeña fracción de tiempo. Aún nuestra propia vida es temporal. Este cuerpo es temporal. El tiempo que vamos a estar en esta tierra es una fracción de tiempo. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. Si usted sabe, le ilustro esto, cómo a veces los cristianos nos cuesta entender este principio de la eternidad. Si yo te doy ahora un pasaje aéreo para que tú visites una vez en la vida, porque más nunca vas a volver ahí, te doy un pasaje de ida y vuelta para que visites una isla remota allá en Indonesia y pases una semana de vacaciones con tu familia en unas preciosas playas, en una isla maravillosa, un pasaje carísimo, una estadía carísima, un lugar que tú no vas a poder volver nunca. ¿Qué sentido tiene que cuando tú llegues a esa isla, compres un carro, compres una casa, busques un trabajo? Si llegaste el sábado y te vas el viernes, no lo hacemos, sería una locura. Estamos de pasajero. Entonces, cuando el Señor nos dice a nosotros que nosotros estamos de pasajero aquí en esta tierra, que este no es nuestro hogar, que nosotros somos peregrinos y extranjeros, entonces lo que Dios nos está diciendo es, aquí estamos de pasada. Sí, necesitamos un techo, necesitamos un carro, necesitamos comida, necesitamos recursos y dinero y trabajo para vivir el tiempo que estemos aquí, pero no debemos de invertir en lo más importante en esta tierra, porque lo más importante no es en esta tierra, lo más importante es en la tierra venidera, en donde estaremos con Él por una eternidad. El verdadero mundo espiritual solo se puede ver ser visto con los ojos de la fe. Nuestro estilo de vida aquí, nuestras actitudes, nuestras acciones muestran nuestra verdadera perspectiva de la vida. Dios no está limitado por el tiempo, mi hermano. Lo único que dura para siempre es la obediencia a la voluntad de Dios. Lo único que dura para siempre. Y esto es lo que tenemos que saber con relación al hecho de que nuestro enfoque tiene que estar en lo eterno. ¿Qué es lo que debemos de hacer con este conocimiento? Invertir nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos en las cosas que tienen valor eterno. Ahí es donde tenemos que invertirlo. Debemos de andar por fe, no por vista, y organizar nuestras vidas conforme a este principio. Debemos de ver todo en la vida y reaccionar ante las circunstancias que sean a la luz de la eternidad. Comparado con la eternidad que voy a estar con Cristo, ¿qué valor tiene esto? ¿Qué valor tiene? Les digo a veces a algunas personas en los servicios fúnebres, les digo, nunca ustedes van a ver la procesión de un funeral con un camión de mudanza detrás cargando todo lo del muerto. Nunca, porque no se lo pueden llevar. Nosotros lo sabemos bien, se lo enseñamos a veces a nuestros hijos, pero a la hora de vivir, a veces vivimos como que lo único que tenemos es esto. Todo lo invertimos aquí, todos los recursos que tenemos lo invertimos aquí en vez de invertir en el reino, en vez de invertir en misiones, en vez de invertir en evangelismo, en vez de invertir en cosas que se van a traducir, que se traducen en almas, que se traducen en vida eterna. Entonces tenemos que, como líderes y creyentes, mantener ese enfoque. La manera en que se resume este principio en el capítulo es tener una perspectiva eterna de las cosas, evitará que el creyente sea abrumado por los problemas terrenales. Porque ¿qué pasa si todo lo que yo considero más valioso en mi vida está aquí en la tierra? ¿Qué es lo que la persona millonaria, el rico, qué es lo que más valora en la vida? Su riqueza. ¿Qué pasa si mañana pierde su riqueza? Si hay un colapso en la bolsa de valores, si hay un colapso económico en su país, si de alguna manera hay un cambio de gobierno y le congelan todos sus bienes,
Si de un día para otro el millonario, el rico se ve sin nada y eso es lo, de ahí donde tiene su corazón, pues lo ha perdido todo. Ya no tiene razón para vivir. Entonces, ahí es donde se ve que lo que pase aquí en la tierra sí nos va a impactar y sí vamos a tener que lidiar con ello, pero lo tenemos que ver desde la óptica de que este no es nuestro lugar ni nuestro destino final. Y a mí me gusta como en el capítulo todas estas verdades se van encajando una con otra, una con otra, una con otra, porque nos lleva desde la soberanía de Dios a través de la perspectiva de la eternidad, nos lleva ahora al problema del sufrimiento. ¿Y cómo tratamos con el sufrimiento, las aflicciones, las angustias, la persecución? ¿Cuál debe de ser nuestra manera de manejar estas cosas? Porque si usted está en esta tierra, usted ha sufrido. Quizás esté sufriendo ahora. Y si no, pues prepárese que va a sufrir. Porque eso es parte de lo que tenemos en esta tierra. Ahora, eso es una realidad. Ahora, el problema es cómo lo manejamos. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción. Eso está garantizado. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Podemos tener paz aunque en el mundo haya aflicción. ¿Y por qué podemos tener esa paz aunque en el mundo haya aflicción? Pablo se lo dijo a los romanos. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún los sufrimientos, las aflicciones, la persecución, las angustias, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué es lo que todo creyente tiene que saber? Primero, que Cristo sufrió también. Tenemos un Salvador que no es ajeno al sufrimiento y a través del sufrimiento fue glorificado. Cristo experimentó lo que es la obediencia mediante el sufrimiento. Obedecer al Padre le costó sufrir en esa cruz, el martirio de la cruz. ¿Y qué es lo que Cristo nos llama a hacer a nosotros? Nos llama a seguir su ejemplo en el sufrimiento por amor a Dios. Esa parte lo leemos en los evangelios y lo leemos en las cartas de Pablo y lo leemos en el Nuevo Testamento y como que no le paramos mucha bola, no lo predicamos mucho, no le enseñamos mucho, pero ¿qué es lo que las escrituras enseñan? Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. O sea, considérenlo un privilegio cuando por causa de Cristo ustedes tengan que sufrir. Cuando tengan que sufrir por las cosas ser bien hechas, denle gracias a Dios que ustedes han sido tomados por dignos de sufrir por causa del evangelio. Esa parte no es muy popular en las enseñanzas. Lo que hoy nos gusta es lo que esa secta que hay por ahí, que yo estoy seguro que en sus países también la hay, la secta brasilera de para de sufrir, que engañan a la gente y engañan a la gente con que para de sufrir, que cuando tú vienes a Cristo ya no vas a sufrir más, que cuando tú vas a la iglesia de ellos te oran por ti y se acabó el sufrimiento. Lo único que están haciendo es preparando a esta gente para ser decepcionados. Porque cuando siguen sufriendo y se dan cuenta que esto es mentira, entonces no piensan que la iglesia lo engañó, piensan que Dios les ha fallado. Y eso es terrible, por eso es la estrategia que el mismo diablo usa. Mi hermano, es un privilegio sufrir por amor a Cristo. Las persecuciones son una confirmación de un cristianismo genuino. Si estamos haciendo las cosas bien, vamos a tener resistencia, vamos a tener ataques, porque le estamos haciendo daño al enemigo. Estamos en una guerra espiritual. Estamos luchando contra las tinieblas. Somos la luz que disipa las tinieblas, pero las tinieblas no se van fácil. Las tinieblas luchan contra la luz. Ahora, los cristianos que no son luz, los cristianos que tienen la luz apagada, los cristianos que mantienen la luz escondida, ellos no sufren de la misma manera que sufren los que le damos frente a las tinieblas. Y eso es parte de un cristianismo genuino. Las aflicciones, el sufrimiento, la persecución forman parte de la vida cristiana y tenemos que esperarlos, han de esperarse. Por medio de la fe, Dios nos capacita para resistir y triunfar, pero tenemos que pelear esa batalla. En el plan de Dios, las aflicciones, los sufrimientos y las persecuciones tienen varios propósitos. ¿Por qué Dios permite sufrimiento en nuestras vidas? A veces es para enseñarnos los caminos de Él. Otras veces para disciplinarnos, para entrenarnos. Hemos hecho algo que no deberíamos hacer y Dios nos disciplina. Dios permite que las consecuencias nos alcancen.
A veces es para probarnos, para fortalecer nuestra fe. Otras veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para humillarnos, para que no seamos arrogantes, para que aprendamos a ser humildes y dependientes de Él. Otras veces para fomentar en nosotros el deseo de glorificar a Dios y no a nosotros mismos, o para equiparnos para poder confortar y ayudar a otros. A veces sufrimos algo para luego poder ayudar personas que han sufrido lo mismo, para hacernos crecer hacia una madurez espiritual. Hay tantas razones bíblicas por las cuales Dios permite el dolor y el sufrimiento en nuestra vida, porque nos fortalece. Cuando yo hablo de este tema y yo doy unas conferencias sobre el problema del sufrimiento y el mal y todo esto a nivel de apologética, que es lo que yo me especializo, cuando yo hablo de estos temas, yo les digo a la gente, mira, la fe de nadie se fortalece sentado frente a la televisión comiendo rositas de maíz. Ahí no se fortalece la fe de nadie. ¿Dónde se fortalece la fe de una persona? Cuando está pasando por una crisis, cuando está pasando por una tormenta y Dios actúa a favor de ellos y ven la mano de Dios y ven que ellos son capaces de resistir lo que no sabían que podían resistir. Ahí hay crecimiento. Ahí hay crecimiento. Piensen en Daniel. Podemos ver muchas historias en la Biblia donde esto se ilustra. Piensen en Daniel y el foso de los leones. ¿Por qué Dios permite que echen a Daniel en el foso de los leones? Si Daniel estaba haciendo todo bien hecho. Oraba 3 veces al día, se había mantenido puro, o sea, era un hombre de Dios, pero sin duda alguna. Cambian las leyes y de buenas a primeras lo que antes era legal, ahora es ilegal. Orar. Y Daniel sigue orando. Es importante entender eso. Daniel no empieza a orar en rebeldía. Ya Daniel estaba orando cuando era legal hacerlo y cuando cambiaron las leyes, él siguió haciéndolo, entendiendo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres a veces, cuando hay que escoger entre los dos. Y por eso un hombre que tenía la fe a una estatura alta, lo echan en el foso de los leones. Y no se piense por un momento que Daniel se pasó la noche durmiendo ahí tranquilito como un bebé. No, yo estoy seguro que se pasó la noche sin respirar casi, no quería toser, estornudar ni moverse para no provocar un ataque, con un ojo abierto, el otro cerrado, mirando a los leones mirándolo a él. Eso fue una noche larga. Pero ¿qué usted cree que le pasó a la fe de Daniel cuando al otro día lo sacan del foso y los leones no lo habían tocado? Si entró con una fe grande, salió con una fe grandísima. Hubo un crecimiento en él, porque ahora él sabía que el Dios de él no solamente era un Dios poderoso en muchos aspectos, sino también era un Dios que lo podía librar a él del foso de los leones. Y eso aumentó su fe. Si alguien le hubiera preguntado si él era capaz de pasar la noche con los leones, quizás hubiera dicho que no, porque no pensaría posible hacerlo. Pero se vio obligado a hacer algo fuera de su confort y vio cómo Dios lo guardó. ¿Te das cuenta que a veces Dios permite estas cosas? En el libro El caso de la fe de Lee Strobel, él en el capítulo donde él trata este tema, narra la historia de un evangelista en Gran Bretaña. Y este evangelista estaba en un hospital, visitando un hospital, y se encuentra con un joven, creo que tenía 17, si no me equivoco, 17 o 18 años, que había pasado casi su vida entera en el hospital. ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad debilitante que sus huesos se partían y casi todos sus huesos de su cuerpo se habían partido en un momento u otro. Y el dolor de un hueso partido, eso es algo horrible. Ese muchacho lo único que conoció en sus 17, 18 años era dolor, sufrimiento, hospital. Y cuando este evangelista británico está hablando con él del evangelio, tienen una conversación, descubre que el muchacho es cristiano. Entonces no tenía que evangelizarlo, el muchacho ya era un creyente. Le pregunta al muchacho, ¿y cómo tú reconcilias tu fe en Dios con todo esto que te está pasando a ti, con la vida que tú estás viviendo? Y el muchacho lo sorprendió. ¿Qué fue lo que le respondió el muchacho? Le dijo, mira, ¿qué son 70 o 80 años de sufrimiento en esta tierra comparado con la eternidad? Dios tiene toda una eternidad para darme gozo y paz y todo lo lindo que Él tiene para mí. Me toca aguantar esto, pues yo lo aguanto. Yo lo que estoy esperando es aquello. Entonces, la fe de uno
te das cuenta que aún los que están pasando por esas grandes crisis en su vida, cuando tienen esta perspectiva correcta, cuando se agarran del Señor, wow, eso cambia todo a la hora. Y las pruebas y las dificultades, lo que sirven es para fortalecernos en el espíritu. Ustedes han visto por ahí los predicadores, aquí hay dos evangelistas aquí americanos, uno de Australia y uno aquí americano que son hijos de pastores. Uno es hijo de pastor y nació sin brazos y sin piernas. Y tú lo ves que sale y predica y da campañas y todo, y está casado y tiene hijos, pero no tiene ni brazos ni piernas. Entonces, eso no le es un impedimento para servir al Señor a ese muchacho. Y a veces nosotros que tenemos los dos brazos y las dos piernas, no queremos ir ni a la iglesia porque no entendemos por qué Dios permitió que me diera un dolor de cabeza, o no me quitó el catarro, o por cualquier cosa. Eso, o sea, ¿cuántos casos no conocemos de gente discapacitada que aman y sirven al Señor a pesar de su discapacidad? O sea, en este tema tenemos que estar muy claros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos darnos cuenta que las aflicciones y los sufrimientos y las persecuciones han de esperarse en la vida del cristiano. Nosotros no somos exentos. Lo único diferencia entre nosotros y el mundo, porque en este mundo hay aflicción, es que nosotros no estamos solos. Es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Es que Dios camina con nosotros. Es que Dios está con nosotros. Esa es la diferencia. Debemos reconocer que Dios tiene siempre algún buen propósito que realizar mediante el sufrimiento en la vida del creyente. Debemos regocijarnos y no quejarnos, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Debemos rechazar todo resentimiento y recibir los beneficios que produce el sufrimiento en nuestras vidas. Debemos responder como lo haría Cristo. Debemos descansar en el carácter de Dios y su divina capacitación para producir buenos resultados. Ahora, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Obviamente, todos sabemos lo difícil que es esto, porque los problemas y el sufrimiento y el agotamiento y la angustia y la persecución a veces nos desesperan, nos sacan de nuestra paz y de nuestro gozo, nos roban el gozo. Y es algo con lo que tenemos que batallar. El principio de esta sección es que para el creyente no es asunto de si habrá o no sufrimiento en su vida, sino de cómo responder a este de una manera en la que Dios sea agradado y promueva el crecimiento hacia la madurez espiritual. Esa tiene que ser la preocupación del creyente. Luego pasamos al siguiente principio en relación con la ansiedad y la preocupación. Me encanta como lo dice Jesús en Mateo. Es la explicación perfecta de por qué nosotros no tenemos que preocuparnos ni tenemos que andar con tanta ansiedad. ¿Qué dice el Señor en Mateo 6? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba de que el campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Eso nos da un balance increíble en el área de la ansiedad y la preocupación, porque ahí el Señor Jesucristo nos enseña con toda claridad que no tenemos por qué sufrir ansiedad y vivir con tanta preocupación.
Debemos saber que la ansiedad y la preocupación son lo opuesto de vivir con confianza y con la paz de Dios en nuestras vidas. La ansiedad y la preocupación se presentan cuando centramos nuestra atención en las circunstancias adversas y en las cosas difíciles de entender. La confianza y la paz son el resultado de conocimiento personal y íntimo con Dios. Si estoy enfocado en Dios, tengo paz y tranquilidad en mi vida y confianza. Si estoy enfocado en las circunstancias y los problemas, tengo ansiedad y preocupación. ¿Dónde me voy a enfocar? ¿Dónde es más sabio enfocarse? La preocupación y la ansiedad impiden también nuestro crecimiento hacia la madurez espiritual. Y no mejoran. Y preocuparte y tener ansiedad no va a mejorar para nada la circunstancia. Dios retirará nuestra ansiedad y nuestra preocupación en el momento en que tú te vuelves a Él. En el momento que te reenfocas en Él, Dios levanta de tu vida la ansiedad y la preocupación. ¿Qué debemos hacer con esto? Debemos rehusar preocuparnos o dejarnos embargar por la ansiedad por causa de cosas que están más allá de nuestro control. Debemos recordar que Dios controla todas las cosas. Acuérdense que hablamos de la soberanía de Dios y que Él está trabajando en nuestra vida de acuerdo a su perfecta voluntad. Y tenemos que descansar tranquilamente en nuestra relación con el Señor. Centrar nuestra atención en Jesucristo, no en las circunstancias. Y ahí busquen la página 79 de su libro, porque cuando termine esa sección, debe de tener un principio, como tienen todas las secciones, pero por alguna razón en la traducción en español quedó fuera, o por lo menos de la copia que yo tengo no aparece. Este es el principio que si ustedes creen con un lápiz, escríbanlo una pluma en el margen ahí de la página 79, después de esta sección sobre lo que hemos estado mirando, de la ansiedad y la preocupación y todo eso. La preocupación muestra falta de fe en Dios y en vez de traer calma a una situación, solo crea más incertidumbre. Ese es el principio. Así que escríbalo ahí, lo voy a dejar en la pantalla un momento para que usted lo pueda añadir a esa situación, a esa página. Y de nuevo, a veces usted dice, ay, hermano, pero yo no puedo controlar la ansiedad. A mí me dan ataques de ansiedad. De nuevo, los ataques de ansiedad pueden ser producidos por muchas cosas, pero cuando nosotros estamos enfocados en el Señor y tenemos la paz del Señor y buscamos la paz del Señor en nuestro corazón y estamos tranquilos de que Dios está en control, calma nuestra ansiedad, calma nuestra preocupación, porque Dios, sabemos que Dios está en control. Y a veces Dios va a permitir cosas que no son, que nosotros no nos gustan, pero Dios las va a permitir. Y gústete o no te guste, Dios lo va a permitir. La preocupación en ninguna manera va a poder aplacar eso o arreglar eso. Sí, hermana Celina, ¿usted tenía una pregunta sobre esto? No, que es como cuando Jesús estaba en la barca, que todo el mundo estaba alterado, todo el mundo estaba con miedo por la tormenta, y él salió y nada más le dijo al viento que se detuviera y al mar que callara y todo estuvo en calma. Que Jesús es nuestra paz en medio de la tormenta. Amén, amén, amén. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Le Hombre, dijo, poca fe. hombres de poca fe. Porque piensen en lo que estaba pasando en ese momento en la barca, porque aquí lo ilustra todo perfectamente. Si Jesús está en la barca, ¿tú crees por un momento que esa barca se va a hundir? Claro que no. Claro que no. Si Jesús en la barca, está en la barca, no hay manera que esa barca se hunda. Entonces, no confiamos en que Dios está en control. Y es muy humano, muy humano. Pero la solución siempre en buscar a Dios, ahí vamos a encontrar la paz que necesitamos. Ahora, en relación con el contentamiento, Filipenses lo dice Pablo, la carta de Pablo Filipenses a mí es una de mis cartas favoritas de Pablo, porque él la escribe desde la prisión y para mí eso tiene todo que ver con lo poderoso que es esta carta. Mira lo que él dice desde la prisión acerca del contentamiento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y estar contento, ¿no? Sé tener abundancia y estar contento. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad.
sea, el asunto aquí es que tú puedes estar contento a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias. Tú puedes estar contento. El gozo del Señor nos fortalece, podemos estar contentos y hay razones por las cuales podemos estar contentos. Tiene que ver con lo que nosotros sabemos. El contentamiento o el estado de ánimo o actitud de sentirse satisfecho y contento con lo que uno posee sin anhelar o desear algo más. Estar contento quiere decir que uno está satisfecho. No necesitas más para estar satisfecho. Y cuando no estamos contentos, la falta de contentamiento normalmente se observa cuando deseamos algo que no tenemos, ya sea sensualmente o por avaricia o codicia, y no estamos contentos porque sentimos que no tenemos aquello que tanto deseamos. Se puede aprender y practicar el contentamiento en cualquier circunstancia, porque el contentamiento en realidad es el resultado de cómo vemos la suficiencia de nuestra relación con Jesús. Quizás es uno de los pensamientos más profundos que usted va a leer en este libro. El contentamiento en realidad es el resultado de cómo vemos la suficiencia de nuestra relación con Cristo. Si sentimos que nuestra relación con Cristo es suficiente, vamos a estar contentos. No necesitamos más nada. No necesitamos más nada. Hasta que nosotros, ¿sabe cuándo llegamos a un punto de madurez nosotros? Cuando tú seas capaz de decir, de todo corazón, tú seas capaz de decirle, Señor, aunque tú no hagas más nada para mí, aunque tú no me sanes, aunque tú no me consigas ese trabajo, aunque pierda todo lo que tengo, aunque me enferme, pase lo que pase, aunque usted no haga más ni un acto de misericordia hacia mí, yo te sigo amando, yo te sigo sirviendo, porque ya yo entiendo que lo más grande ya lo hiciste. Y es que Cristo murió en la cruz por mí. Ya me salvaste. No necesitas hacer más nada por mí. Eso es suficiente. Y con eso estoy contento. Con que mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo puedo ser feliz. Con hambre, sin hambre, con comida, sin comida, con casa, sin casa, con dinero, sin dinero. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando nosotros podemos llegar a ese punto de valorar la suficiencia de nuestra relación con Cristo por encima de todo lo demás, nadie te puede robar el contentamiento, nadie te puede robar el gozo, porque nadie te puede tocar, nadie puede borrar tu nombre del libro de la vida. Y tu gozo y tu contentamiento se basan en lo que Cristo ha hecho por ti, que te ha salvado y te ha dado vida eterna. Debemos convencernos de que Jesucristo es todo suficiente y arrepentirnos de haber dado lugar a deseos o anhelos por cosas que no tienen valor alguno y a veces son cosas que hasta ofenden a Dios. Debemos descansar en Él, estar contentos con la privilegiada relación que tenemos con Cristo. Debemos resistir las circunstancias adversas o el anhelo de cosas que crean en nosotros una falta de contentamiento. Esto lo logramos como centrando nuestra atención en Cristo y no en las cosas o en las circunstancias. El principio de esta sección es que debemos estar contentos en Cristo porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Eso debe ser una calcomanía en el carro y un letrero en la puerta de tu casa. Estoy contento con Cristo porque teniendo a Cristo, lo tengo todo. Lo demás es temporal y pasajero. Tengo lo más importante y nadie me lo puede quitar. De ahí pasa el autor a tratar la relación de la sabiduría en el empleo del tiempo. A mí me encanta el Salmo 90 y por eso lo uso como base para esto. Dice el Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, sí, en los más robustos hasta 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso es el tiempo, tenemos que saber aprovecharlo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo disponible cada día. Y la intención de Dios es que el tiempo sea empleado sabiamente.
No es bueno que demos demasiada importancia al pasado, porque ya el pasado nadie lo puede cambiar. Y tampoco debemos estar enfocados demasiado en el futuro, porque nadie sabe lo que viene en el futuro. No sabemos si vamos a estar aquí mañana. ¿Qué es lo que Dios quiere para el sabio manejo del tiempo? Que vivamos sabiamente el presente. Hoy, en nuestra vida presente, tenemos que hacer las cosas sabiamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proponernos usar diariamente el tiempo que Dios nos da en actividades que agraden a Dios y sirvan los propósitos de Dios. Debemos poner en nuestro calendario de actividades diarias las prioridades de Dios antes que nada. Debemos hacer a un lado aquellas actividades que son, de acuerdo con la perspectiva de Dios, una pérdida de tiempo. Me encanta, como dice el principio al final de esta sección, vivir en el presente sabiamente, sin preocuparse por el pasado y sin presumir acerca del futuro, es agradar al Señor. Y la última sección, que es la más, quizás la más práctica y a la vez un poco problemática, es cómo tomar decisiones sobre asuntos debatibles. ¿De qué se trata esta sección? Se trata de aquellos temas donde la Biblia no es explícita, donde la Biblia no prohíbe algo directamente o no condena algo o no manda hacer algo. ¿Qué hacemos? No aparece en la Biblia. ¿Qué hago? ¿Cuál es la mejor decisión? No hay un versículo que me dice que esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones sabias en esos momentos y con relación a esos asuntos? Esta es otra sección súper excelente y muy práctica y es la última de esta parte que nos toca en esta noche. Me encantan dos versículos en 1 Corintios 10, porque Pablo, al escribirle a los corintios, está hablando con un grupo de gente problemática. Los corintios tenían problemas en muchas áreas. No sabían celebrar la Santa Cena. Había divisiones entre ellos, querían ser sectaristas de Pablo, seguidores de Pedro, de Apolo. Eran gente que a la hora de tener problemas con los hermanos los llevaban a la corte, tenían problemas con los divorcios, tenían problemas con los dones y el abuso de los dones espirituales. Hay un libro escrito que se llama La catástrofe de Corintios, porque la iglesia era un problema. Entonces, en el consejo que Pablo les da a ellos para que tomen mejores decisiones, les da unos principios, pero buenísimos, buenísimos. Mire estos dos versículos, qué bueno. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y luego en el versículo 31, si vas a comer o beber o cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. En esos dos versículos tenemos tres principios buenísimos. Aunque tenemos libertad para hacer ciertas cosas, tenemos que preguntarnos, ¿me conviene hacerlo? Aunque tenemos que libertad para hacer muchas cosas, tenemos que preguntarnos, ¿me edifica el hacerlo? Aunque tenemos libertad para hacer muchas cosas, tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo le trae la gloria a Dios? ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Eso, cuando tenemos eso en mente, vamos a tomar buenas decisiones. Donde la Biblia promueve un mandamiento o una prohibición específica, la decisión correcta de nuestra parte siempre va a ser obedece lo que la Biblia claramente enseña. Obediencia es lo único que tenemos que hacer. Pero ¿qué hacemos donde la Biblia no promueve un mandamiento o una prohibición específica en algún área de la vida en particular o acerca de algún asunto específico? Ahí nuestra guía para tomar una decisión sabia son los principios generales que encontramos en la palabra de Dios. Y hay muchos principios generales en la palabra de Dios que nos ayudan en aquellas áreas donde la Biblia no es clara. Estamos en libertad de tomar decisiones sabias y piadosas en asuntos debatibles o áreas grises, en pasajes donde la Biblia no te da una respuesta clara y obvia. Tenemos libertad para tomar la decisión. Pero esa libertad la tenemos que manejar con mucho cuidado. Dios desea que tomemos decisiones que reflejen sabiduría bíblica, decisiones que le agraden a Él, decisiones que sean dignas de representar lo que somos en Cristo, que armonicen con el carácter de Cristo, que promuevan sus propósitos, que produzcan fruto en nuestras vidas
Mire, si todas las decisiones que tomamos las pasamos por esos filtros, vamos a tomar buenísimas decisiones. El Espíritu Santo no mora en nosotros, que mora en nosotros, mejor dicho, nos guiará a toda verdad y nos va a dar la capacidad para tomar buenas decisiones y las decisiones correctas. Poner en práctica los principios de la palabra de Dios nos va a ejercitar en el discernimiento entre el bien y el mal. Ciertas cosas son simplemente impropias para el pueblo de Dios. Lo son, simplemente. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Antes de todo, tenemos que orarle y pedirle al Señor sabiduría para poder aplicar hábilmente los principios y las verdades de su palabra en problemas o asuntos o dudas específicas. Y piensa en asuntos en la vida, piensen en situaciones donde esto se presenta. Piensa en el joven que está enamorado de una muchacha y quiere saber si es la voluntad de Dios que se case con ella o no. Y no hay un versículo bíblico que dice, sí, cásate con Rosita Rodríguez, dice el Señor. O no te cases con Rosita Rodríguez, dice el Señor. Ese versículo no está ahí. Pero ¿cuáles son los principios bíblicos? Yo le pido a Dios sabiduría y lo primero que yo voy a entender de Dios es que si Rosita Rodríguez no es creyente, no me voy a casar con ella, porque hay un principio en la Biblia que dice que no debemos de entrar en yugo desigual. Ah, ok, bueno, pero ella es creyente. Ahora, ¿cómo sé? ¿Me caso o no con ella? Ahí es donde entonces llega la aplicación de la libertad. O sea, y en la próxima clase, no estoy seguro cuál va a ser el maestro, ustedes van a hablar de la voluntad de Dios, porque es la próxima parte que toca. Pero ¿cómo saber la voluntad de Dios? Pero yo les anticipo que en este asunto de cómo manejar estas cosas que no, la Biblia no es clara, Dios no tiene un punto X de su voluntad, en el sentido de que no hay una mujer con la que ese hombre se tiene que casar porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Escúcheme lo que les voy a explicar, porque esto a veces crea mucha controversia. La manera en que Dios nos da libertad a nosotros nos dice, dentro de estos parámetros, una mujer o un hombre, si es la pareja que estás buscando, la muchacha la que está buscando pareja, tu pareja tiene que ser una persona que ame a Dios más que a ti, una persona que sea de buen testimonio, una persona que sea idónea para el ministerio que Dios a ti te ha dado y a ti te ha llamado, y que obviamente sea agradable a ti. Si cumple dentro de esos parámetros, dentro de ahí tú puedes escoger a la persona que tú quieras. Porque si fuese de manera que hay una persona con la que tú te tienes que casar, imagínate nosotros los humanos que nos equivocamos tanto en tantas cosas. Lo más probable es que yo me voy a equivocar y me voy a casar con la que no era. Entonces, al casarme con la que no era, me casé con la que tenía que haber sido de aquel. Y otro se casó con la que tenía que haber sido la mía y a la vez no se casó con la que tenía que haber sido la de él. ¿Te imaginas el enredo que vamos a formar? O sea, Dios no obra de esa manera en esos asuntos. Dios nos da libertad para escoger. Pero lo que tenemos que sujetarnos es a los principios generales de la palabra de Dios que apliquen a la decisión que vamos a tomar. Nunca debemos condenar ni criticar las opiniones personales de otras personas, porque en estas áreas grises pueden haber diversas opiniones. Debemos escudriñar cuidadosamente la palabra de Dios para encontrar guianza en oración. Dios te va a mostrar cuál es la mejor decisión. Debemos permitir al Espíritu Santo revelarnos cuáles son los motivos de nuestro corazón. ¿Por qué queremos nosotros tomar una decisión? ¿Habrá algún motivo en mí que no es sano, que no es puro? Que Dios, que el Espíritu me lo revele. Debemos revisar cuidadosamente todos los elementos de juicio en la situación, todo lo que afecte a la posible decisión que vamos a tomar. Debemos considerar las consecuencias potenciales de la decisión, tanto las buenas como las malas. Debemos evitar la apariencia de la maldad. Cuando sea apropiado, debemos usar nuestra libertad en Cristo para hacer el mayor bien posible. Debemos tomar nuestras decisiones en luz de los siguientes principios. Si nos preguntamos estas preguntas, estamos en buen camino a tomar buenas decisiones. Mi decisión respecto a este asunto, ¿está realmente sometida a la voluntad de Dios? ¿O estoy caprichoso porque quiero hacer lo que me da la gana? ¿La decisión es apropiada? ¿Es provechosa? ¿Es útil? ¿Esta decisión me esclavizará a alguien o a algo?
Esta decisión será una contribución para mi bienestar, mi crecimiento espiritual, la edificación de otras personas. ¿Será esta decisión causa para que un creyente débil en la fe tropiece? ¿Tomar esta decisión será un testimonio muy pobre o desacreditará en alguna forma el nombre de Cristo? ¿Queda en mí, queda paz en mi conciencia si tomo esta decisión? ¿Armoniza esta decisión con la posición que tengo yo en Cristo? ¿Será para la gloria de Dios esta decisión? Como leímos, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y debemos luchar por hacer lo que es correcto, según la perspectiva de Dios. Y ahí el principio que da en esa sección es tomar decisiones acerca de asuntos debatibles. Es cuestión de usar sabiamente la libertad que el creyente tiene en Cristo para aplicar apropiadamente las verdades y los principios de la palabra de Dios, con objeto de hacer hacer lo que es mejor para él mismo y para otras personas. Entonces, esas son las secciones prácticas de vida espiritual que tenemos en esa sección del libro. Ahora quiero abrir el tiempo que tenemos a preguntas y respuestas. Esto y cualquier interacción sobre estos temas, tenemos un ratico, porque quiero que esto quede claro. Hemos tocado varios temas y quizás alguno de ellos resuena con usted algo, deja algo en su mente, algo que no está claro. Para eso estamos acá, para tratar estos asuntos. Entonces, hermano Roger, no sé si hay algunas preguntas ya en el chat. No, Porque no en el chat, solo comentarios a los hermanos están expresándose que la clase está muy buena y edificante. amén, Ah, gloria a Dios. también para mí, en lo personal, lo es. Pero no sé, hermano, si usted tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono ahora en cuanto a lo que el pastor estaba enseñando o el material. Puede abrir su micrófono si desea y puede hacer su pregunta. Como a nadie le gusta hacer la primera pregunta, vamos a empezar con la segunda pregunta. A ver, ¿nadie tiene preguntas? Es que A ver, ha estado muy bueno. tan bueno que se olvidó. Déjeme una pregunta, Juan. Hablando de la voluntad de Dios, la Biblia es clara en cuanto a cosas específicas que son la voluntad de Dios. Claramente lo dice, Sí, esta es la voluntad de Dios. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente el pasaje, pero dice, apartaos de la fornicación. Claramente dice que esa es la voluntad de Dios. amén. Claramente enseña ciertos aspectos de la vida, llámese santidad, obediencia a la palabra o como sea, que la palabra de Dios nos enseña claramente cómo debemos de vivir. Aparte de los pasajes que usted enseñó, nos acaba de enseñar, ¿cuáles son aquellas cosas que usted utiliza en su vida cuando está confundido en algo que no es necesariamente malo? Tengo opción A, opción B y no sé qué decisión tomar. ¿Cómo hace usted para poder, en su búsqueda de descubrir la voluntad de Dios, para saber que está tomando una decisión que no va en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de Dios? Lo primero que yo hago es orar y pedirle, Señor, dame sabiduría. Yo no quiero tomar una decisión que te ofenda. No quiero tomar una decisión que luego resulte ser problemática o de alguna manera haga daño a tu reino. Ayúdame a tomar una buena decisión. Yo le pido al Señor, le digo, Señor, si tú ves que yo voy a tomar una decisión mala porque yo soy torpe y soy necio, no me lo permitas. Cierra esa puerta, quita esa opción, no me permitas tomarlo. Ábreme solamente las puertas que van a ser de bendición para mi vida. Y yo confío que el Señor me guía de esa manera cuando yo no sé qué hacer, cuando yo realmente no sé qué hacer. A veces consulto, en la multitud de consejos hay sabiduría. A veces consulto pastores, amigos, líderes y les presento, mire, esta es mi situación, ¿qué ustedes piensan? Y a veces alguno que otro tiene un consejo muy sabio en esa área por alguna vivencia o alguna experiencia que ha tenido. Y obviamente vamos a la palabra y buscando en la palabra
principios o situaciones parecidas donde se aplicaron principios parecidos para tomar una decisión sabia en ese asunto. Queremos que todas nuestras decisiones, especialmente aquellas que tienen que ver con el servicio al Señor, pero no exclusivamente, sino todas nuestras decisiones, sean hechas conforme a la voluntad de Dios. Porque todo, me encanta que Pablo dice, así sea que estés comiendo o bebiendo o haciendo lo que te estés haciendo, hazlo todo para la gloria de Dios. Ahí Pablo te dice que no hay nada insignificante que tú hagas que no lo puedas hacer para la gloria de Dios. Entonces, ahí es donde uno tiene que preguntarse. Y las preguntas que pusimos hoy son preguntas que ayudan mucho a esto. O sea, eh, ¿debilitará a alguien en la fe si yo hago esto? ¿Algún débil en la fe va a ser de tropiezo? Si va a ser de tropiezo, aunque soy libre para hacerlo, no lo hago. Y la Biblia establece esos principios. Claramente, Pablo y Pedro lo hablan. Entonces, es eso, buscar la sabiduría y la dirección de Dios y del Espíritu Santo y los principios generales de las Escrituras que apliquen en ese caso. Y tienes toda la razón. Hay cosas que Dios dice claramente, sí, no, blanco y negro, claro, establecido, pero hay otras cosas que no. Muchísimas cosas que no. No están tan claramente expresadas en las Escrituras. Por ejemplo, usted estaba hablando ahora del matrimonio o de escoger una pareja. Y usted sabe que esa ideología de la media naranja, que prácticamente es una filosofía, ¿no? Posiblemente, en donde se cree que ya existe una específica persona diseñada. Entonces, la persona utiliza pasajes como el de Isaac, ahí en el Antiguo Testamento, hijo de Abraham, que tenía específicamente, entonces uno lo relaciona con eso. Entonces, viene la persona y pienso que a veces se tortura antes y después del matrimonio, porque antes no está seguro si era, y cuando empiezan los problemas, una vez casado, ahora sí piensa que de verdad no era. Y entonces hay un concepto errado, pienso, en cuanto a eso, y historia como la de Isaac y Rebeca, en donde Dios tenía un propósito específico, un plan específico en ese tiempo que trascendía mucho más que simplemente estas dos personas, era un plan divino con el pueblo de Israel. Pero nosotros lo queremos personalizar como que si fuera mm, así es esta historia. Entonces, muchas veces pienso que ya sea por falta de conocimiento o falta de entender la voluntad de Dios, o tal vez en una prédica famosa o alguien enseñó algo en donde se nos enseña que específicamente está una persona y esta persona puede estar en la China, no importa dónde esté, pero como es la voluntad de Dios, eventualmente los va a poner juntos y es un solo enredo. Entonces, el mejor consejo que usted le daría a una persona para poder entender la voluntad de Dios es, aparte de orar, es entender las escrituras, por lo que estoy escuchando. Claro, ¿qué dicen las Escrituras? Mi pareja tiene que ser una ayuda idónea para mí. Ayuda idónea quiere decir que tiene que ser alguien que sea compatible conmigo ministerialmente, alguien que ama al Señor más que a mí, alguien que tenga una íntima relación con Cristo, alguien que me va a ayudar a mí cuando yo me siento débil y que yo puedo ayudar cuando ella se sienta débil. Alguien o sea, ya dentro de esos parámetros, hay muchísimas mujeres cristianas que caen dentro de ese parámetro y para la mujer que está buscando hay muchísimos hombres cristianos que están dentro de ese parámetro. Y Dios no, yo estoy más que seguro de que Dios no tiene uno específico, que es el que tú tienes que casarte con él. Que Dios sabe con quién te vas a casar, eso sí, pero tú lo escoges o tú la escoges. Eso es parte. ¿Qué le pasó a Jacob? Sí, vemos lo que le pasó a Rebeca, pero ¿qué le pasó a Jacob? Jacob llega a trabajar donde Labán y se enamora de Raquel. Pero enamorado como nosotros los cubanos decimos en un refrán, enamorado como un caballo de Raquel. Pero Bueno, aquí le dan a decimos Lea, como un perro bolo. le dan a Lea y Lea no le entraba al hombre por los ojos, Lea no le gustaba, Lea no era de su agrado, estaba disgustadísimo, él no quería estar casado con Lea, pero se tiene que quedar casado con Lea
y esperar entonces para poder casarse con la que le gustaba a él, con Raquel. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cuál era la voluntad de Dios? Raquel o Lea. Entonces te das cuenta que no, Dios lo bendijo por ambas y por las dos ayudantes también, las dos siervas, y nacieron los 12 tribus de Israel. Entonces, el asunto aquí es, y de nuevo, no estoy proponiendo la poligamia, porque eso Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esa es la voluntad de Dios, un hombre con una mujer. Pero lo que estoy diciendo es que la voluntad de Dios no te limita a tal persona. Y por la razón más obvia es la que yo les dije. Porque nosotros, tarde o temprano, te aseguro que nos vamos a equivocar. Y cuando se equivoque uno, se cayeron todos los dominó. La cadena es terrible. Porque ya le quité la del otro, ahora el otro se va a casar con la que no le tocaba y sacarse con esa se la quitó a otro. ¿Y a dónde va a parar esto? O sea, esa no es la manera en que Dios funciona. Por eso Sí. dice la palabra, no entréis en yugo desigual. Ahí sí hay una prohibición clara. De hecho, hablando precisamente de ese punto, aquí en el chat, la hermana Marina está escribiendo, ¿cómo puedo ayudar a mi hija después de 15 años en los caminos del Señor? Ahora decide tener, me imagino, un noviazgo con yugo desigual. Llevarla a la palabra de Dios, mostrarle que lo que está haciendo a Dios no le agrada y que las cosas que comienzan mal terminan mal. Y si uno es padre y es una hija de 15 años, tiene que estar sujeta a la autoridad de sus padres. Y los padres tienen que ayudarle a tomar una mejor decisión. Yo sé que eso es durísimo, 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 porque esa es una edad de increíble rebeldía de parte de los jóvenes y hay que manejarlo con mucha sabiduría, pero hay que hacerle entender que eso no termina bien y a Dios no le agrada y eso no es lo que Dios tiene. O sea, el consejo que yo le doy a jóvenes en mi iglesia cuando están en esa situación, les digo, mira, ponlo en las manos del Señor y espera a ver si esa persona, invítelo a la iglesia, que venga, que conozca del Señor. Si esa persona se convierte, empieza a dar fruto y es una persona que entra dentro en los caminos del Señor, pues ahí te contestó Dios tu petición y eres libre para casarte con esa persona. Pero si tú ves que esa persona no entra por los caminos que Dios ha determinado, es la respuesta de Dios diciéndote no, no es esta persona. Es el consejo, pero espera primero que haya fruto antes de comprometerte en una relación. En inglés hay una frase que se llama missionary dating, que es salir con alguien para ser misionero, para ganármelo para Cristo. No funciona. No funciona. Siempre la persona que está en el mundo arrastra al creyente para el mundo. Lo he visto demasiado veces. Entonces, no es sabio. En este caso, la hermana está haciendo una corrección. Ella tiene 22 años, de hecho, no 15. Entonces, en este caso es mayor Ya. de edad, una adulta. Y ahí, consejo y oración. Sí, Consejo y oración. excelente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, hermanos? Puede abrir su micrófono o escribir en el chat. Hola. Hay otra pregunta ¿Aló? ahí en el chat. Hay otra Hola. pregunta en el chat que dice que un matrimonio que haya fracasado aún siendo cristiano es porque no era la voluntad de Dios. ¿Qué usted cree? No, no creo que eso sea la razón. Los matrimonios fracasan por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando uno de los dos cónyuges o los dos no tienen esa madurez espiritual y no están viviendo los principios de la palabra de Dios, surgen los conflictos en los matrimonios, surgen en los problemas y puede surgir hasta la separación. Pero para mí eso no es evidencia de que no era la voluntad de Dios. Eso es evidencia de que no estamos viviendo una vida madura espiritual. Es Camila que estoy en casa, que me está llamando. Buenas ¿Perdón? noches. ¿Me Díganos. escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Pues ya era más o menos lo que quería preguntar, porque yo no sé, yo pienso que también amar es una decisión también. Digamos, entre un matrimonio cristiano
también es no solamente como que si Dios me trajo a esa persona, ya está por hecho, sino que hay que decidir amar. ¿Estoy correcta o no? Como decidir como decido amar, aunque pasen cosas, decido Claro, amar. el amor no es no es un No es sentimiento, un sentimiento, eso. Sí, yo es quiero una saber eso. decisión. Sí, porque a veces, bueno, pienso que puede venir personas que, mm, como tú dices, todo parece que fuera bien para mi vida cristiana y de pronto no estoy tan atraída o no pareciera, pero si uno pone su decisión también a hacer las cosas correctas, creo que es importante, ¿no? Claro, La decisión. el amor es algo que tú decides hacer. Tú decides amar a una persona o no amar a una persona. Los sentimientos, hay atracción física es una cosa. Eso Sí, no es amor. no. Amor es la Pero decisión que uno toma de amar a alguien a pesar de a pesar de, sí, eso que quería preguntarte, porque pase lo que pase, correcto. pase lo que pase, sí. Bueno, era eso. Pastor, una pregunta y quiero que me ayuden en algo. Al escuchar hablar de los matrimonios, de las decisiones que se toman, escribí ahí en el chat que aparte de ser pastor, primeramente también soy abogado. Y como no hay una ley para casarse, pero sí hay ley para divorciarse. Y son muchos los matrimonios que tienen 7, 8, 9 años, que en un momento se casaron, yo le digo a veces por emoción, se casaron en la emoción y después de los 7, 8 años, ya después de ese tiempo, uno tiene una pareja. Tengo un caso de un matrimonio de pastores, que la pastora lo dejó y se fue con otra persona y el pastor vive con otra persona y me han llamado a mí. Ahí que quiero el consejo para que me lo dé a mí ya como cristiano, que no me gusta divorciar. No me gusta divorciar de ninguna clase, porque yo soy de lo que digo, que la Biblia dice que lo que Dios une, el hombre no lo separe. O sea, que a mí no me gusta, en mí no está divorciar a nadie como abogado que soy. Ahora, yo quiero que usted me dé una recomendación y qué hay de esos matrimonios que se dan en la emoción. Buenas noches, bendiciones. Celino, República Dominicana. Amén, hermano Celino. Mire, buenísima pregunta, gracias. Lo primero que establecemos es que los pastores casados tienen que entender que el matrimonio es un pacto entre tres. Es un pacto entre el hombre, la mujer y Dios, donde se promete amarse, respetarse, servirse hasta que la muerte los separe, se convierte en una sola carne. Entonces, eso quiere decir que hay momentos en la vida donde yo no voy a sentir demasiado amor por mi pareja, lo que voy a tener ganas de ahorcarla. Y hay otras ocasiones donde lo que quiero es traerle rosa y darle besito. Pero el pacto no depende de mis emociones. El pacto depende de que yo me comprometí a amar y a respetar y estar con mi pareja por el resto de nuestras vidas. Y si ella y yo tenemos el mismo compromiso con Dios, nosotros podemos vivir en armonía, en paz, en amor, en tranquilidad y tener un matrimonio saludable. Cuando hay una infidelidad, no podemos usar la excusa de que la infidelidad fue porque ya no amo a mi pareja o porque llevamos mucho tiempo juntos o porque mi pareja A o B o C. Esos son todas excusas para las vagabunderías que nosotros hacemos como seres humanos. O sea, la infidelidad delante de Dios es un pecado. No hay justificación ninguna. Ahora, una vez que hay adulterio, una vez que ha habido infidelidad, una vez que tanto ella, me dice en este caso, que tanto ella como él están viviendo con otra persona, están teniendo relaciones íntimas con otra persona, eh, el divorcio es permitido bíblicamente por esas razones. Pero ambos adúlteros no están libres para volverse a casar delante de Dios. Y eso ya es entre ellos y Dios, porque andan mal los dos. Y tienen que arrepentirse y buscar de Dios para ver si Dios restaura sus vidas. Entonces, mi consejo es que no es un problema darle carta de divorcio a personas que ya están viviendo una vida en adulterio. Pero tampoco es el plan perfecto de Dios. Y lo ideal sería que estas personas buscaran consejería matrimonial. Si ambos quieren de alguna forma salvar esa relación, yo conozco parejas que han estado en situaciones similares
y han sido restauradas por Dios a través del Espíritu Santo, a través de una sanidad interna, a través de consejería. Pero tiene que haber el deseo, porque esas cosas no se pueden obligar. Tiene que haber el deseo y la disposición de someterse a esa consejería. Yo les propondría eso como una opción, pero no te sientas que estás haciendo algo malo divorciándolos, porque bíblicamente se cruzó una línea que abre la puerta para que el divorcio sea permitido. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. El tema no era el matrimonio, era las decisiones difíciles y cuando no hay parámetros bíblicos, pero bueno, hay estas preguntas y se pueden hacer y son importantes, y es un buen ejemplo de cómo aplicar los principios bíblicos a situaciones que no están claras y otras que están media claras y otras que sí están claras, pero no le queremos hacer caso. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, hermanos? Hay una pregunta en el chat, pero no la entiendo muy bien. De hermana Ana Yulitza dice, ¿Dios debe respaldar en alguna decisión para considerarla dentro de la voluntad de Dios? ¿Le repite? No estoy entendiendo la pregunta. ¿Dios debe respaldar en alguna decisión para considerarla dentro de la voluntad de Dios? No sé si usted está ahí, hermana. Debemos de buscar la aprobación de Dios. Pienso que es lo que está preguntando esta persona. Debemos orarle al Señor y pedirle a Dios que nos diga cuál es su voluntad. Y Dios nos da a saber cuál es su voluntad en muchísimas de estas situaciones. Excelente. Usted hablaba, pastor, de lo que es la parte donde la persona puede tomar una decisión con relación al yugo desigual. ¿Sería solamente el yugo desigual en caso de que uno sea creyente y el otro no? ¿O hay otros casos donde también ocurre? El yugo desigual no solo ocurre en el matrimonio. O sea, el yugo desigual es el creyente entrando en un pacto, un convenio con alguien que no es creyente. Ese puede ser un pacto matrimonial o puede ser un pacto de negocios. No es sabio que un creyente abra un negocio, haga negocio, un pacto de negocio con una persona que no es creyente, porque no comparten los mismos principios. Uno va a mentirle a los clientes y el otro va a querer decirle la verdad y se va a crear cualquier cantidad de problemas de esa índole. Esto va a haber engaño de parte de uno, el otro no quiere engañar. O sea, es eso. No sé si esa es la pregunta, pero el yugo desigual se aplica a muchas cosas. Era en términos solamente de matrimonio que él hacía, pero precisamente lo que usted ha dicho, si hubiese sido antes que lo escucho, no estuviera en una situación en la cual estoy hoy, con un negocio precisamente que establecimos un hijo mío y yo, y ahí él quiso que incluyéramos a una persona no creyente. Estamos teniendo mucha dificultad. Yo también lo he vivido en mi vida propia, lo he experimentado, por eso les hablo con experiencia. Que en esa área hay que tener mucho cuidado. Pero en el matrimonio, la Biblia, el principio para matrimonio más claro es ese: no entres en yugo desigual. Después tenemos que apelar a principios más generales. O sea, queremos una persona que sea capaz de amar a Dios. O sea, igual o más que a mí, o sea, que ponga a Dios primero y yo segundo. Una persona que sea idónea para el ministerio que Dios me ha dado a mí. O sea, si Dios me llama a mí a ser un misionero y yo quiero casarme con una persona y esa persona no siente ese llamado misionero, no le gustan las misiones, no quiere viajar, no quiere. Entonces, esa no es no es la voluntad de Dios que yo me case con alguien así, porque me va a impedir cumplir el plan de Dios para mi vida. Entonces, eso ya va a los principios más generales dentro de la palabra de Dios. Pero el más clarito y es el primero por donde empezamos, es el yugo desigual. Pastor, buenas noches. Tengo una pregunta. Cuando, Dígame. por ejemplo, una pareja lleva viviendo 30 años, ¿sí? En fornicación y deciden ellos casarse, pero él o ella es cristiana y su pareja no,
¿Qué pasa ahí? Y se quieren casar o se casan y después fracasa el matrimonio. ¿Qué pasa ahí? Esa pregunta está muy interesante. Si llevan 30 años juntos y no han fracasado, esto me parece que las probabilidades son bastante buenas que no van a fracasar. Esto, nada, no hay garantía, pero son bastante buenas. Yo creo que es un primer paso para la persona cristiana el estar bien delante de Dios casándose con su pareja para no estar viviendo en fornicación. Aunque la pareja no sea cristiana, ya están viviendo en fornicación. Ahora lo que esta persona está haciendo es poniendo su vida en orden delante de Dios. Para que por lo menos en el caso de ella no estar viviendo en pecado al vivir con una persona sin estar casada con ella. Y bueno, de ahí obviamente lo ideal sería que esta persona viniera a los pies de Cristo y la idea quizás es en la consejería premarital que se debe de dar antes de casar una pareja, pues se le ayuda a esa persona a tomar el paso y a dar la decisión y entregar su vida al Señor. Pero ya en este caso están casados prácticamente, pero no lo están porque no hay un papel que lo diga y están mal delante de Dios porque no están comprometidos legalmente. Entonces es un caso un poco complicado, pero yo Pastor, y cuando se casan y de pronto ya él empieza a impedirle a su esposa de congregarse, ya estando casados. pero si en 30 años de casado no se lo, en 30 años de vivir juntos no se lo ha impedido, ¿hay algún indicio de que lo va a comenzar a hacer después? O sea, es lo que me pregunto. Sí, Sí, es que tengo una pareja en la congregación que pasó eso, o sea, ellos vivieron 30 años, decidieron dar su paso al matrimonio y él ahora se pone muy curioso porque ella se congrega, porque sirve en la obra. yeah. Esos son casos ¿Cómo puedo súper. aconsejar ahí? Ella tiene que amar a su esposo y orar por él, y ella tiene que buscar la manera de serle testimonio a él. Ese es el único consejo que le podemos dar. Listo, pastor, gracias. Amén. Yo no sé cómo esto se volvió en un tema de consejería matrimonial, pero aquí hay otra pregunta y creo que con esta vamos a terminar para que el tiempo esté. Correcto. Una pregunta de la hermana Roseli. Una persona se casó en el mundo y se divorció en el mundo y se convierte y el otro sigue en el mundo. Y la iglesia le aconseja que tiene que buscar su pareja anterior porque está mal delante de Dios y no puede entrar al cielo, según ese pastor. Hmm. Eh, Esa vamos a tener que dársela a Jesucristo para que le conteste. Esto, eso es como como la pregunta que te casó 7 veces y cuando llega al cielo, ¿cuál va a ser el marido? Lo único que yo diría es que las cosas que pasan antes de venir a Cristo, cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, a pesar de que Dios no favorece el divorcio, tampoco favorece ninguno de los demás pecados que nosotros cometemos. Pero cuando venimos a Cristo, somos nueva criatura, nuestros pecados son perdonados, y esa persona, si está divorciada y al venir a los pies de Cristo, debe ser libre para casarse de nuevo. O sea, basado en que ya, o sea, en los errores y los pecados fue antes de conocer a Cristo. No, pero no, es que ahí pueden haber tantos detalles que no son parte de la pregunta, que es muy difícil contestar esa pregunta. Yo desde mi perspectiva y sin conocer los detalles no pudiera dar una opinión muy interesante, muy inteligente sobre eso. sí. Yo quiero aportar algo, si se puede, hermano. Yeah. Díganos. Bien, Dios les bendiga. De verdad me he sentido muy bendecida en estar en el seminario. Soy una pastora de República Dominicana y de verdad que me ha servido mucho el estar escuchando a otros hermanos, compartiendo de la palabra, y siempre se aprende. Y lo que quería comentar, aunque sé que no es el tema principal, sino las decisiones con sabiduría que hay que tomar, pero veo que todo se ha inclinado en cuanto al matrimonio, pues Dios tiene el control de eso. Resulta que
hace un tiempo atrás, mi esposo y yo estuvimos a punto de divorciarnos y fue un conflicto muy grande que quebró mi familia por completo. Mis hijos, mi esposo, mi vida, lo quebró todo. Y estamos hoy de pie, estamos restaurados, somos consejero matrimonial, tenemos una familia sana y tenemos una iglesia sana porque se tomó una decisión sabia. No personal la decisión, sino creyendo en lo que ya Dios había determinado, como lo dice Jesús en Mateo. Por cuanto lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No se refiere a una tercera persona, sino a nosotros mismos, que a veces no queremos perdonar la falta de nuestra pareja o no queremos permitir que Dios nos enseñe lo que se perdona. Entonces, yo soy de la que creo en el matrimonio. Fue un año de un proceso muy difícil, donde hubo situaciones de ambas partes, pero tanto mi esposo como yo, pues nos fuimos a los pies del maestro. No hay nada, hermano, que la palabra no pueda restaurar. La palabra se presenta como agua, como fuego, como el pan. Es lo único que necesitamos para poder resolver cualquier circunstancia en nuestra vida, y quizás suene algo como exagerado con todas las preguntas que he estado escuchando acá en el chat, pero lo que sí puedo decirle es que lo que Dios ha unido, el hombre no tiene el poder de destruirlo. Y si el hombre lo destruye es porque se le ha dado legalidad al enemigo, se ha abierto puertas para que éste pueda hacerlo. Pero siempre y cuando un matrimonio esté caminando bajo los principios bíblicos, es un matrimonio que va a durar toda la eternidad. Es mi pensar. Se lo digo porque mi matrimonio no es perfecto, pero lo que cada día lo hace perfecto es el sometimiento, la obediencia que tenemos en la palabra. El yo saber cuál es mi posición como mujer, cuál es la posición de mi esposo como cabeza, cuál es la posición como madre, y todo lo que conlleva todo esto, estos patrones, estos valores, estos principios. Eso es lo que nosotros tenemos que aplicar. Así que si tenemos que tomar una decisión con sabiduría, apliquemos los principios. Ahí está todo. Muchas gracias, hermana. Dios bendiga. Amén. Vamos a terminar esta Primero, carta. le felicito, hermana, por la restauración de su matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Que Amén. nosotros peleemos por nuestros matrimonios y salvemos los matrimonios de las crisis que surgen y peleemos para restaurar el orden que Dios ha establecido. Así que le felicito y no pudiera estar más de acuerdo con usted que la palabra de Dios y el sometimiento a la palabra de Dios es suficiente para sanar cualquier relación. Gracias, mi hermano. Amén. Pastor Juan, ¿podría despedirnos en oración, por favor? Claro que sí, claro que sí. Padre bueno, gracias por esta noche, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos que han sido parte de esta clase. Te pido, Señor, que haya quedado sembrado en nuestros corazones algunas semillas de verdades y principios bíblicos que den fruto en nuestra vida, Señor. Te pido que haya sido un tiempo de provecho y de crecimiento y de edificación. Y te pido, Padre, que cada uno tenga una noche de descanso y que el resto de la semana puedan honrar y glorificar tu nombre, haciendo todo de forma que sea agradable a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasen buena noche, hermano.